que es en este caso, vamos a aprender lo que son nomenclaturas inorgánicas, ¿sí? Aplicando esta destreza, ¿verdad? Dice, analizar y clasificar los compuestos químicos binarios que tienen, en este caso, posibilidad de formarse entre dos elementos, de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, su estructura electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las fórmulas que los representan. Esta es la destreza que vamos el día de hoy y los siguientes, en este caso, semanas, eh, para poder entender lo que es o lo que son, en este caso, la nomenclatura inorgánica. Para ello, en primer lugar, vamos a ver la primera función que indica, en este caso, la función anhídrido, ¿verdad? Esto que está aquí es una simbología en la cual esta simbología me permite definir, en este caso, este tipo de función. En este caso, la M minúscula la estamos interpretando como no metales, ¿sí? Cuando suceda en otros casos, por ejemplo, la M mayúscula es con respecto a los metales, ¿verdad? Cuando utilizamos M minúscula significa no metales. Y la siguiente conceptualización sería de la siguiente manera. Son compuestos binarios. ¿Por qué se le dicen compuestos binarios? Porque están compuestos por dos elementos. En este caso, por el no metal y el oxígeno, ¿verdad? Binarios oxigenados. Por eso se llaman oxigenados. ¿Por qué? Porque uno de los elementos será el oxígeno. Por eso se llaman compuestos binarios oxigenados, que resultan al formarse, dice, un no metal más un oxígeno con valencia -2. El oxígeno siempre tendrá valencia negativa, ¿sí? Por lo tanto, valencia negativa y en este caso 2, ¿verdad? Entonces, estos tipos de compuestos se forman, ¿sí? A partir de un no metal de cualquier familia, ya sea halógenos, anfígenos, nitrogenoides, carbonoides o elementos anfóteros, ¿verdad? Y con el oxígeno, pero el oxígeno lleva valencia -2, ¿sí? Nomenclatura tradicional. Me va a ayudar con la lectura Jairo Mejía. Active el audio, Jairo. Active ahí el audio. Ya. A ver. Nomenclatura tradicional. Para nombrar estos compuestos utilizamos la palabra anhídrido, seguida del no metal con sus respectivas terminaciones. Ejemplo. Ok, Jairo, gracias. Entonces, para nombrar un compuesto inorgánico, en este caso con relación a la función anhídrido, ¿sí? Primero dice que se antepone la palabra anhídrido, como lo indica, seguido del no metal, pero con sus respectivas terminaciones, ¿sí? Cuando hablamos de terminaciones, hablamos de los sufijos y prefijos, en este caso, hipooso, oso, ico y perico, ¿verdad? Según esas terminaciones voy a nombrar mi compuesto. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos, en este caso, vamos a realizar, en este caso, un compuesto con respecto al silicio. El silicio, si nos damos cuenta, se encuentra en los carbonoides, ¿verdad? ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí está el silicio, se encuentra en los carbonoides. Y si nos damos cuenta, el silicio siempre va a tener valencia +4. Verán, para la función anhídrido vamos a utilizar siempre las valencias positivas, ya que las valencias negativas solamente las utilizo cuando estos elementos se fusionan con el hidrógeno. En este caso no se está fusionando con el hidrógeno, sino con el oxígeno. Siempre cuando se fusiona con el oxígeno, las valencias van a ser las positivas, ¿sí? El silicio, en este caso,
vamos a trabajar con la valencia 4, como me está indicando aquí el tema, ¿verdad? En este caso, como lo estoy ubicando aquí. Y siempre a este no metal le vamos a sumar, en este caso, siempre el oxígeno menos 2. Siempre el oxígeno menos 2 le vamos a sumar, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, nuestro compuesto va a quedar de la siguiente manera: Si2O4. El paso que hicimos aquí fue indicar, ¿sí? Siempre voy a intercambiar las valencias, o sea, las voy a cruzar. Las valencias las voy a cruzar como subíndices, ¿sí? Las valencias se van a transformar en subíndices, como lo estoy indicando del lado derecho de la igualdad, ¿sí? Siempre voy a indicar los elementos, en este caso un elemento no metálico y el oxígeno con sus respectivas valencias. Luego voy a intercambiar las valencias. Al intercambiar las valencias, quedan esas valencias como subíndices, como números, en este caso pequeños, de cada elemento químico. Quiero saber si hasta aquí está entendido. Lo que hicimos es intercambiar las valencias y las ubico como subíndice. Quiero saber si hasta ahí está entendido. Ok, el siguiente paso que voy a indicar, es si hay cómo simplificar las valencias. ¿Hay cómo simplificar las valencias? Sí, profe. Sí. Sí hay cómo simplificar. Entonces, primer paso es ubicar los elementos con sus respectivas valencias. O sea, los elementos son el silicio y el oxígeno, ¿verdad? Con sus respectivas valencias. Segundo paso es intercambiar las valencias quedando como subíndices. Ese es el segundo paso. Y tercer paso es simplificar si hay cómo simplificar. En este caso, ¿hay cómo simplificar? Sí hay cómo simplificar. Por lo tanto, se extrae la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1, ¿verdad? Quedando así el compuesto simplificado. SiO2. Entonces, según la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría este compuesto? Primero, ¿qué palabra tengo que utilizar? ¿Qué me dice como primer paso que tengo que utilizar? ¿Qué palabra tengo que utilizar en primer lugar para nombrar los compuestos? Anhídrido. Anhídrido, muy bien. Entonces, como primer paso al nombre se llamaría anhídrido. Y el nombre del compuesto, en este caso del elemento no metálico, con su respectiva terminación. Como nos damos cuenta, la terminación en el silicio era ico, ¿verdad? Por lo tanto, se llamaría anhídrido silícico. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profesor, entendido. Ok. Nuevamente explico. Primer paso, ubicar los dos elementos, el elemento no metálico y el oxígeno, en forma, obviamente, de adición, ¿verdad? Con sus respectivas valencias. Siempre el no metal va a ser positivo y el metal, en este caso el oxígeno, va a ser negativo. Siempre tiene que estar un catión y un anión para que se pueda fusionar, ¿verdad? Luego, como segundo paso, intercambio las valencias, quedando así como subíndice. Si nos damos cuenta, en el siguiente paso, el signo positivo que va en medio se elimina, ¿verdad? Solamente quedando así los dos elementos con sus respectivas valencias, pero intercambiadas, quedando así como subíndice. Tercer paso, si hay cómo simplificar, simplifico. ¿Sí? En este caso, como hubo cómo simplificar, se simplificó. En este caso quedaría así el siguiente compuesto, SiO2, quedando así el nombre como anhídrido silícico. ¿Sí? Siempre se ubica la palabra, en este caso, de la función que es anhídrido y el nombre del no metal con su respectiva terminación, ¿verdad? Proseguimos. Vamos a hacer otro compuesto. Vamos a hacerlo con el manganeso. El manganeso 7, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el manganeso está en los elementos anfóteros. ¿Sí se dan cuenta? Y en los elementos anfóteros, ¿cuál es la terminación cuando tiene 7?
Perico. Perico. O sea que se llamará el compuesto permangánico, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo se llama. Por lo tanto, ¿qué le tengo que sumar al manganeso? Para formar el compuesto, ¿qué le tengo que sumar al manganeso? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿Sí? El oxígeno, ¿sí? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Intercambiar la parte de arriba de los numeritos. Intercambiar las valencias se indica en primer lugar, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Al intercambiar las valencias me quedaría en este caso MN2 o 7, quedando así como subíndice, ¿verdad, Doménica? Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuál sería el tercer paso? Ver si hay cómo simplificar. Exactamente. ¿Hay cómo simplificar? No. No hay No. cómo simplificar, por lo tanto quedaría así, No. en este caso, el compuesto. Ahora, ¿cuál sería el nombre según la nomenclatura tradicional? Anhídrido. No me acuerdo. Sí, está bien. Anhídrido. Ahí está. Permantico. ¿Cómo es? Permangánico. Permangánico. Muy bien, sí. Entonces, ahí sería, en este caso, con respecto a este ejemplo, ¿verdad? ¿Está entendido la nomenclatura tradicional? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos con la siguiente nomenclatura. ¿Me va a ayudar con la lectura Doménica Madeley? La nomenclatura sistemática consiste en la utilización de un prefijo que depende del número de átomos de cada elemento, seguido de la expresión óxido más el elemento no metálico procedido de la valencia del elemento no metálico. ¿Leo lo que dice en la parte de abajo? ¿O así no? Ok, Doménica. O sea que aquí en esta nomenclatura llamada sistemática vamos a utilizar prefijos, ¿verdad? Estos prefijos es según la cantidad de oxígeno y la cantidad de elementos no metálicos, ¿verdad? Si por algún motivo la cantidad de elementos es 1, se llamaría mono. Si es 2, di. Si hay 3 elementos, tri. Si hay 4, tetra. Si hay 5, penta. Si hay 6, hexa. Y si hay 7, hecta. ¿Verdad? Entonces, para su mejor entendimiento, vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a aplicar así mismo con respecto a un elemento químico. Vamos a ver vamos a solucionar con respecto al azufre, ¿verdad? El azufre lo vamos a trabajar en este caso. En este caso estamos haciendo todo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Podemos utilizar el azufre 4 con valencia 4, el azufre con valencia 2 o el azufre con valencia 6. Es a nuestra conveniencia ahora, ¿verdad? Estamos haciendo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Por lo tanto, el azufre lo voy a trabajar con valencia 6. Ahora, para que formar el compuesto, en este caso, anhídrido, ¿qué le tengo que sumar al azufre? ¿Qué le tengo que sumar al azufre? Para formar el compuesto. Oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Siempre el oxígeno. Luego, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Intercambiar las valencias. Muy bien, quedando así como subíndices, ¿verdad? Ubico los dos elementos, azufre y oxígeno, intercambiadas las valencias. ¿Cuál sería el tercer paso? Ahí simplificarlos. A ver si se simplifica. ¿Hay cómo simplificar? Sí, Quedando así, la siguiente sería simplificación, S y O2. O3 sería. O3, sí. ¿Sí? Entonces quedando así, SO3. Ahora, ya tengo el compuesto. Ahora vamos, en este caso, a nombrarlo según la nomenclatura sistemática. Vamos a nombrar según esta nomenclatura.
Según esta nomenclatura, me está indicando que tengo que utilizar prefijos, que depende del número de átomos de cada elemento seguido de la expresión óxido, ¿verdad? Más el elemento no metálico precedido de la valencia del elemento no metálico. En este caso, se llamaría nuestro elemento trióxido de azufre. ¿Por qué trióxido? Porque si nos damos cuenta, hay 3 oxígenos, ¿verdad? Primero se nombra el oxígeno y después nombramos el elemento no metálico. ¿Por qué tri? Porque en este caso, el número 3, o en este caso, si el elemento presenta 3 cantidades, lo nombramos como tri, ¿sí? Y óxido, porque se trata del oxígeno, por lo tanto se llamaría trióxido, ¿verdad? Y de azufre. Si nos damos cuenta, ¿cuántos azufres tengo aquí? ¿Cuántos azufres tengo aquí? Uno. En conclusión, lo llamaríamos de monoazufre. Pero siempre cuando el elemento no metálico es 1, no le ubicamos el prefijo mono, ¿sí? Siempre a partir del prefijo di, ¿sí? En el elemento no metálico. Pero en el oxígeno sí le podemos nombrar el prefijo mono, cuando en este caso el oxígeno solamente haya 1, ¿verdad? Nuevamente explico. Trióxido, ¿por qué? Porque hay 3 oxígenos. De azufre, porque solamente hay un azufre. Siempre y cuando haya un azufre, solamente ubico la palabra de y nombro el elemento no metálico, ¿sí? En este caso, trióxido de azufre. Vamos a ver otro ejemplo vamos a ver la siguiente nomenclatura. En este caso, la nomenclatura STOT. Quiero saber si la nomenclatura sistemática estuvo entendida. ¿Sí? Sí, profesor, entendido. Podemos hacer otro ejemplo de la nomenclatura sistemática. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, por ejemplo, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el bromo. Voy a trabajar con el bromo. Valencia más 1, ¿verdad? Perdón, bromo es Br, ¿verdad? Bromo es Br. Bromo más 1. ¿Qué le tengo que sumar al bromo? El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Le tengo que sumar el oxígeno. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ubicar los 2 elementos. En este caso, el bromo y el oxígeno. ¿Pero qué pasa con las valencias? Intercambio. Las intercambio. El 2 va al bromo y el 1 al oxígeno. Si es 1, no tengo necesidad de ubicarlo, ¿verdad? No tengo necesidad de ubicarlo. Por lo tanto, sí, no lo voy a ubicar, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, quedaría el compuesto de la siguiente manera, ya que no hay cómo simplificar, ¿verdad? Br2O, nada más quedaría el compuesto, y según, en este caso, la nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. 1. Oxígeno, hay 1. ¿Cuál es el prefijo? Monóxido. Monóxido, muy bien. Monóxido, en este caso. Monóxido de Bromo. ¿Cuántos bromos tengo aquí? 2. 2, por lo tanto ya lo puedo nombrar. Cuando es 2, ¿qué prefijo ubico? Di. De di, exactamente. De di bromo. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido ahí ya. Sí, ahí sí. Ok, entonces así se nombraría estos compuestos en primer lugar. ¿Sí? Monóxido de dibromo. Bueno, vamos con la siguiente nomenclatura. Nomenclatura STOT. Me va a ayudar con la lectura de la nomenclatura STOT
Kenneth Fajardo. Ya. La nomenclatura de Stock consiste en escribir la palabra óxido más elemento no metálico y a continuación el número de valencia de elemento no metálico en números romanos y entre paréntesis. Muy bien, gracias, Kenneth. Entonces, para la nomenclatura STOT consiste, dice, en escribir primero la palabra óxido. Luego tengo que escribir el elemento no metálico y al final, solamente entre paréntesis, la valencia en números romanos. Si nos damos cuenta, cuando la valencia es 1, utilizamos, cuando la valencia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, utilizamos, en este caso, no los números en forma natural, sino en forma romana, ¿verdad? Vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a hacer con el cloro más 5, ¿sí? El cloro más 5. ¿Qué le tenemos que sumar al cloro? Oxígeno. Sí. Oxígeno, muy bien. El oxígeno siempre tengo que sumarle oxígeno. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Cambiar las valencias. Intercambiar las valencias quedando así como subíndice. ¿Y el siguiente paso? Simplificar si se puede. Si se puede. En este caso no hay cómo, ¿verdad? Por lo tanto, el nombre según la nomenclatura Stock sería el siguiente. Primero la palabra óxido, en este caso, del elemento que estamos utilizando, y entre paréntesis la valencia, en este caso, del elemento no metálico. Verán que la valencia que me indica, la valencia sería esta, ¿verdad? Esta. A veces los estudiantes se confunden y ubican este número que está aquí, el subíndice, ubican como, en este caso, la valencia del elemento. Y no es así. Siempre la valencia que vamos a utilizar es con relación, ¿sí?, al inicio, ¿verdad? Al que estoy insertando ahorita en círculo. Siempre al inicio, ¿verdad? Siempre para nombrar este compuesto por la nomenclatura, ¿sí?, esto, siempre vamos a ubicar primero la palabra óxido, el elemento no metálico, en este caso el cloro, y su valencia en números romanos, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, vamos a visualizar un ejemplo, otro ejemplo para su mejor entendimiento. Vamos a hacer con el cromo más 6, ¿verdad? El cromo más 6, ¿sí? ¿Qué le debo de sumar al cromo? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Intercambiar la Las valencia. valencias. Quedando así como subíndice. ¿Y el último paso? Simplificar. Simplificar, muy bien. En este caso, ¿cuánto quedaría? CrO3, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? Óxido de cromo 6. ¿Por qué 6? Porque es la valencia que estamos utilizando del cromo. No es el numerito que está aquí. Quiero saber si está entendido ahí. Sí, proceso entendido. Exactamente. Entonces, para nombrar un compuesto, en este caso, según la función anhídrido, tenemos que tener en cuenta 3 nombres principales, ¿sí? O 3 nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura STOT. Según la nomenclatura tradicional, siempre vamos a escribir la palabra de la función, en este caso anhídrido, seguido del no metal con sus respectivas terminaciones, como lo hemos hecho con el respecto al silicio y al manganeso. Luego, también lo podemos nombrar de otra forma, como la nomenclatura sistemática. Me indica que aquí vamos a utilizar prefijos, ¿sí?, según cuántas veces se repitan, en este caso, nuestro elemento químico, ¿sí? Si se repite una vez, vamos a nombrarlo con el mono, 2 con el di, 3 con el tri, 4 con tetra, 5 con penta, 6 con hexa y 7 con hecta, ¿verdad? Por lo tanto, según el ejemplo del azufre, SO3, en este caso, este compuesto, lo podríamos llamar trióxido de azufre, ¿verdad? Según la nomenclatura sistemática, ¿sí? Y por último, la nomenclatura STOT,
en la cual nombramos en primer lugar, ubicamos la palabra óxido del elemento no metálico y entre paréntesis la valencia que utilizamos al inicio entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ahí están las tres nomenclaturas que podemos nombrar un compuesto químico, en este caso, según la función anhídrido, ¿verdad? Para su mejor entendimiento, vamos a practicar. Ahora, vamos a practicar cuando ya no es opcional, ¿verdad? Aquí ya me está indicando el ejercicio. ¿Qué nomenclatura es esa? La tradicional. La tradicional. Por lo tanto, primero tengo que ver dónde está el nítrico, ¿verdad? Dice nítrico. Si nos damos cuenta en la tabla de los no metales, el nitrógeno se encuentra en los elementos anfóteros. Pero como dice nítrico, ¿qué valencia voy a utilizar? La +1, +3, +5, +7. +5. +5, muy bien. Entonces, esa es la valencia que voy a utilizar, +5. Ahora, para que sea una función anhídrido, ¿qué le tengo que sumar? El oxígeno. El oxígeno con la valencia -2, ¿verdad? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Intercambiar la valencia. Intercambiar las variantes. Exactamente, intercambiar las valencias. Si hay cómo simplificar, simplifico. Si no hay cómo, ahí queda nuestro resultado. Entonces, aquí ya no me dio opcional el ejercicio. O sea, no tengo que buscar otro elemento, porque aquí el problema me está indicando anhídrido nítrico. Entonces, ese elemento es el que tengo que hacer. Ya no es opcional, ya escojo aquí en forma exacta y adecuada, en este caso, el elemento químico para formar el compuesto químico. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido. Sí, profesor, entendido. Sí. Vamos con otro ejemplo. Hagan ese ejemplo ustedes. ¿Qué tipo de nomenclatura es esa? Tradicional. Muy bien, la tradicional, ¿verdad? Dice manganoso. ¿De quién habla? Manganesio. Del manganeso. ¿Qué escribimos en primer lugar? Mn. Mn. ¿Qué valencia? Si dice manganoso, ¿qué valencia? +4. +4. Muy bien, +4, ¿verdad? Entonces, ¿qué le debo de sumar al manganeso? Oxígeno. 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 El oxígeno, ¿verdad? ¿Qué aplico aquí? El siguiente paso, ¿cuál sería? Intercambiar la valencia. Intercambiar la valencia. Cambiar la valencia. ¿Y cuál sería el último paso? Simplificar. Simplificar. ¿Y cómo simplificar? Sí. Sí. Bien, quedando así. MnO2, ¿verdad? Y así se llamaría en este caso anhídrido manganoso. ¿Sí? Esta nomenclatura es la que más ustedes van a tener en cuenta. En este caso, la nomenclatura tradicional. Vamos a ver otro ejemplo. Anhídrido periódico. ¿De quién habla en este caso? ¿Qué nomenclatura es? El yodo. Es tradicional y habla del yodo, ¿verdad? ¿Qué valencia tiene el yodo aquí en este caso? 7. +7. +7, muy bien. ¿Qué le sumo? Lo mismo, Oxígeno. ¿verdad? Oxígeno. Siguiente paso, intercambio. Y si no hay cómo simplificar, queda de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, eso sería todo con respecto a la primera función química. Debemos de aprender aproximadamente 20 funciones y recién vamos por la primera, ¿verdad? Entonces, para aprender la siguiente, tengo que saber lo que es una función anhídrido, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, esto es todo con respecto a la nomenclatura inorgánica con respecto a la primera función anhídrido. Ya les envío